los envió a predicar el arrepentimiento y la conversión. Hermanos, estamos celebrando la semana 15 del tiempo ordinario, uno de los himnos de alabanza y agradecimiento a Dios más bellos y más significativos lo son el de San Pablo en la segunda lectura de este domingo, en la carta a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, y determinó por pura iniciativa suya que fuéramos sus hijos, para que por la gracia que nos ha concedido por medio de su Hijo amado, lo alabemos y lo glorifiquemos. Qué alegría saber que Dios nos eligió desde antes de crear el mundo, a ser sus hijos y a ser santos, puros ante sus ojos. Y este inmenso privilegio ha sido por pura iniciativa suya. Esto significa que es Dios quien ha tomado la iniciativa primero. Es Dios quien da el primer paso. Él es quien nos busca primero. Y nosotros tenemos la opción de responderle o de no responderle. ¿Y en qué consiste responderle? El indicio nos los da el mismo San Pablo. En este maravilloso himno, Él nos ha dado el tesoro de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. San Pablo nos dice también que por iniciativa divina y por la gracia que nos ha concedido Dios en su Hijo Jesucristo, podemos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Algunos sí, otros no. Y no somos hijos de Dios todos. Criaturas de Dios todos. Pero hijos de Dios solo los que cumplen ciertas condiciones. Al menos eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo dice San Pablo. Son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y no solo San Pablo, sino también San Juan. Y San Juan nos lo dice al comenzar su evangelio, como para que tengamos bien claro desde el principio. Los que lo recibieron, que son los que creen en su nombre, les concedió ser hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por el bautismo. Cierto, el bautismo nos hace ser hijos de Dios, pero de hecho, hemos renunciado a ese derecho cada vez que hemos pecado, porque el pecado rompe nuestra relación con Dios. Pero esa relación se restablece con el arrepentimiento y la confesión. Así arrepentidos y absueltos volvemos a ser hijos de Dios. ¿Y qué significará ser hijo de Dios?
Significa que tenemos un Padre que podemos llamar a Dios Padre, porque realmente somos sus hijos y cumplimos las condiciones de hijo. Por eso, Padre nuestro significa primeramente que Dios, que es Padre de Jesucristo, es nuestro Padre también, porque Cristo quiso compartir su Padre con nosotros, sin nosotros merecerlo. Por eso es que podemos llamar a Dios Padre. Se nos ha dicho que somos hijos adoptivos de Dios. De hecho, otra traducción de Efesios lo dice así: determinó desde toda la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Pero, ¿qué es un hijo adoptivo? ¿Cuáles son sus derechos? Es alguien admitido a la familia, que aunque no es hijo biológicamente realmente, tiene los mismos derechos. Pero en el caso de nosotros, hijos de Dios, no somos realmente como los hijos adoptivos, porque el Padre que adopta ha comunicado vida al Hijo adoptado. Pero Dios nos ha comunicado su vida. Podrán llamarnos adoptados, pero el bautismo hemos recibido la vida divina de nuestro Padre del cielo. Somos herederos con Cristo y también herederos del cielo. ¿Y cuál es nuestra herencia? El derecho al cielo. Esa es nuestra herencia. Todos tenemos esa herencia. Lo que sucede es que muchos lo rechazan, se oponen en contra de Dios, o lo cambian por chucherías en esta vida, por los placeres, por los apegos materiales, por el pecado. Entonces, el llegar a ser hijo de Dios y heredar el cielo es una opción abierta a todos, inclusive a los no cristianos. Pero esta opción supone condiciones, y una de esas condiciones es la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que significa el recibir a Jesucristo que nos habla San Juan. Y recibirlo es aceptarlo a Él y aceptar su mensaje que incluye todo lo que Él nos ha propuesto y nos exige. Otra condición necesaria, consecuencia de una fe cierta, es lo que propone San Pablo. Son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y dejarse guiar por el Espíritu de Dios es ir descubriendo y aceptando incondicionalmente la voluntad de Dios para nuestra vida. Es ir descubriendo el tesoro de su gracia, encerrada en el misterio de su voluntad. Qué maravilla también saber que podemos conocer la voluntad de Dios, quien nos busca con su amor infinito, para que le respondamos con nuestro amor. Y su voluntad es lo que lo amemos con ese amor con que Él nos ama. Un amor que se abra a Él.
un amor que se entregue a Él, un amor que no quiere a nadie ni a nadie más que a Él. Y es obvio, porque además Cristo mismo nos lo pide. Nos pide que tanta gracia y tanto privilegio no se queden represados en nosotros mismos. Tanto favor no puede solo para el bien personal. Estamos llamados a comunicarlo a los demás. Ese amor debe de fluir hacia los demás, nuestros hermanos, porque eso también lo exige Cristo. Sin embargo, algunos tienen un llamado más específico. Sabemos que Dios, dentro de su libertad, escoge a algunos para misiones especiales. Tal ha sido el caso de los profetas, a quienes Dios suele escoger entre los más sencillos y humildes, de manera que la sabiduría y el poder de Dios se hagan más evidentes. Hubo profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Tal es el caso del profeta Amós. Nos dice la primera lectura que ni siquiera venía de una familia de profetas. Era un simple pastor y cultivador de higos. Y Dios lo envía a una tierra desconocida. Y el sacerdote de aquel lugar lo quería expulsar, dándole unos argumentos poco válidos. Creía que Amós profetizaba como medio para ganarse la vida. Amós insiste: yo solo sé que el Señor me sacó del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es decir, Amós no flaquea, seguro del llamamiento de Dios que le ordena llevar su mensaje a los israelitas. Así es el verdadero profeta, que sigue ciegamente las instrucciones divinas. No busca su propio interés, ni la fama, ni tampoco busca la aprobación de los hombres, sino que les lleva la palabra de Dios, les guste o no les guste. A veces la palabra de Dios es fuerte y no queremos aceptarla. Nos resistimos. Dice Isaías: es un pueblo de cabeza dura, porque se ha alejado de Dios. Y a veces queremos lo bonito, lo agradable, pero cuando es duro el mensaje, cerramos nuestros oídos. Hubo profetas antes, pero también los ha habido después y los hay ahora. Por citar solo un caso de nuestra era, Martin Luther King, por allá en el 60, fue un profeta buscando los derechos humanos. ¿Y qué pasó? Lo mataron. ¿Por qué? Porque nos cerramos a lo que es la voluntad de Dios, el bien común. La Madre Teresa de Calcuta, una viejita recogiendo niños enfermos, moribundos de la calle, ese es un profeta que se desgastó en el servicio y en el amor a los demás. Juan Pablo II, un profeta en la palabra, invitando a la conversión,
a defender la vida. Sí, en ciertos casos Dios ha escogido a gente desconocida y sencilla y humildes para sus misiones. Los escogidos necesariamente deben llegar a ser sencillos y humildes. Y esta transformación sucede por la fuerza de la gracia divina y por su respuesta a ese llamado y a esa gracia. A otros los escoge Dios como apóstoles. Tal fue el caso de los 12, sencillos y humildes y desconocidos también. A estos, nos dice el Evangelio de hoy, los envió Jesucristo de 2 en 2 a predicar el arrepentimiento de los pecados y la conversión. Les ordenó llevar para sus misiones solo lo estrictamente necesario, para así estar entregados totalmente a la providencia divina, confiando plenamente en Dios, que nos da todo lo que realmente necesitamos para nosotros mismos y para el cumplimiento de la misión encomendada. Hermanos, este evangelio que nos narra lo que fue la primera misión es el primer envío que hace Jesús a sus escogidos. Y cada uno de nosotros hemos sido escogidos por el bautismo. Hoy debemos reflexionar y pensar, ¿Dios a qué me llama? Si nuestra cabeza está llena, saturada de todas esas chucherías, necesitamos limpiarla. Así como limpiamos nuestro celular de todos los mensajes, el WhatsApp y todas esas cosas que somos muy hábiles y lo limpiamos para que esté más ágil, así también debemos limpiar la cabeza de muchas tonterías, chucherías que las tenemos guardadas, rencor, envidia, coraje y todo eso que nos separa de Dios. Porque muchas veces vemos a la persona y dice, me duele la panza porque me cae gordo. Eso es lo que debemos limpiar, no de la cabeza, del corazón.